De regreso en Mesa Central, 7 de la mañana, 40 minutos. Saludamos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que nos acompaña en el estudio de Mesa Central. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carolina. Usted va a estar a las 12:30 en la Comisión de Salud del Senado a propósito de las indicaciones que el gobierno presentó a la ley corta de ISAPRES el viernes de la semana pasada. ¿Cómo ve que han sido recibidas estas indicaciones que el gobierno elabora para poder avanzar en esta ley que busca dar cumplimiento a los dos fallos de la Corte Suprema sobre las aseguradoras privadas? Bueno, yo creo que las reacciones han sido mixtas. He visto que hay gente que está de acuerdo, que apoya, que sigamos avanzando. Bueno, nosotros estamos contentos de seguir avanzando en la tramitación de la ley y recordamos que este es el primer paquete de indicaciones que entra. Recién estamos en la Comisión de Salud del Senado, tenemos que pasar a la Cámara de Diputados, así que todavía falta bastante. Pero ciertamente también ha habido comentarios, particularmente de los miembros de la Comisión Técnica respecto a las indicaciones. Pero con todo, a mí lo que me interesa es que nosotros hayamos recogido gran parte de las indicaciones o de las recomendaciones que hizo la Comisión Técnica, y particularmente aquellas que garantizan la estabilidad de los flujos futuros de las ISAPRES. Es cierto que se toma con mucho interés todo lo que significa la deuda, pero que la verdad es que para la estabilidad, que es lo que a nosotros nos interesa, que es resguardar los derechos de los pacientes, el reconocer hacia adelante algunos elementos como, por ejemplo, que no haya planes por debajo del 7%, el mejoramiento del cálculo del índice de costos de la salud del ICSA, el incorporar una corrección respecto al tema de la gratuidad de los menores de 2 años y la facultad que van a tener las ISAPRES de presentar y aprobarles un ajuste de precio base, que antes no estaba esa posibilidad. Significa que tienen la posibilidad hacia futuro de alguna forma incorporar elementos que permitan viabilizar los flujos y por lo tanto mantener una estabilidad. También hay que entender de que en el informe técnico se hacen una serie de escenarios que tienen que ver con la situación actual de las ISAPRES y que esa situación va a irse modificando en el tiempo, va cambiando porque, por ejemplo, las licencias médicas han ido disminuyendo, ya salimos del COVID en su máximo esplendor, estamos con situaciones en que tenemos elevación de casos, pero no significan un impacto tan grande dentro del sistema, y eso, claro, va mejorando las condiciones financieras de todo el sistema y de todo, tanto el sistema público como privado. Entonces, las indicaciones que nosotros estamos incorporando dan esa posibilidad. Cada ISAPRE va a presentar su plan de pago de la deuda y junto con el plan de pago van a poder presentar, si es que lo necesitan, una propuesta de ajuste de precio base junto con medidas para mejorar la eficiencia del gasto. Y esos elementos, que son los que estabilizan el flujo futuro, para nosotros son súper relevantes. Ministra, ayúdenos a entender cómo se pasa de esta cifra que da la Superintendencia de Salud en una primera instancia, que calcula en unos 1.400 millones de dólares la deuda respecto del primer fallo, del que obliga a la devolución de las platas cobradas en exceso a los afiliados, a lo que determina el Comité Técnico, integrado por 16 personas, mandatados por la Comisión de Salud del Senado, que entregan su informe hace unas 4 semanas y dice que son 451 millones, o sea, hay una disminución de 1.000 millones más o menos, y que el gobierno estime en las indicaciones que son 1.000 millones de dólares la deuda de las ISAPRES. ¿Por qué tanta diferencia en las cifras? Bueno, las diferencias se deben a los supuestos con los que se calculan, no porque haya errores en el cálculo. No hubo errores ni en la superintendencia en el primer cálculo. De hecho, en la misma comisión técnica trabajó con la superintendencia para hacer los siguientes cálculos. Son los supuestos que se están utilizando. La superintendencia hizo un cálculo directo, contrato a contrato, sin consideración de elementos que la comisión técnica recomendó y que a nosotros nos parecieron atendibles, como es el hecho de que hay una proporción de contratos que están contratados en las ISAPRES por debajo del 7%, que es la cotización legal. Entonces hay personas que pues, hasta un 25% de los afiliados que tienen un plan que es menor a su 7%, por lo tanto, desde de principio tienen un plan con un excedente que va desde el costo del plan hasta el 7%. Y por lo tanto, lo que recomienda la comisión es que no se considere cobro en exceso más allá del mínimo de 7%, es decir, que el cobro
cobro en exceso debe empezar desde el 7% hacia arriba, y eso reduce la deuda y también hacia adelante permite ajustar los flujos porque no habrían planes más menores que ese precio. Y eso es lo que lleva a una baja de la deuda que es de los 1.400 a alrededor de 1.000 millones. Después la comisión también recomendaba considerar otro elemento, que es un elemento de solidaridad en el cálculo de las deudas, que era el tema de la mutualización o calcularlo de forma sistémica y no caso a caso. Y eso nosotros no lo recogimos por razones legales. En realidad los abogados del gobierno que analizaron esto dijeron que la verdad es que no era tan compatible con cómo estaba formulada la sentencia, particularmente la prórroga que habla del cálculo contrato a contrato, y por eso no se consideró. Y eso es lo que bajaba a los 450 millones. Se lamenta hoy día Emilio Santelices, exministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera y uno de los 16 miembros de este comité técnico, en un editorial en el Mercurio, en que dice que si bien sabían y entendían que las conclusiones del informe del comité técnico no eran vinculantes, tenían la esperanza de que fueran recogidos para evitar la crisis por parte del gobierno, y dice que las indicaciones que envía el Ejecutivo se alejan completamente de los contenidos del informe. Y va más allá, dice que establecen una sentencia al sistema de salud, cuyas consecuencias de no corregirse las mediremos en pacientes que no se podrán atender, que deberán suspender sus terapias o que no podrán hacerse sus cirugías. Se pregunta Emilio Santelices qué ocurrió entre el trabajo donde estuvieron representados todos los sectores políticos y representantes del primer nivel del Ejecutivo con el apoyo del Senado y las indicaciones finalmente entregadas por la Moneda. ¿Qué ocurrió? Si usted pudiera responderle a las aprehensiones de Santelices. Sí, bueno, primero que nosotros hemos valorado todo el trabajo que hizo la comisión, entender de que de una comisión o de un informe técnico a indicaciones legales hay un trecho, y decir que realmente si uno hace un checklist en paralelo de todos los elementos que se consideraron en el comité técnico, a las indicaciones se recogieron prácticamente todos, menos el tema del cálculo de la deuda con mutualización o el enfoque sistémico, y una especie de corralito que se establecía sobre la deuda de las personas, en el que se establecía que si las personas en el comité, en el informe de la comisión, de que si se cambiaba de la ISAPRE, donde se había incurrido en el cobro en exceso catalogado como tal por la Corte Suprema, hacia otra ISAPRE o hacia FONASA, se perdía la devolución, y la verdad es que eso también, la sentencia a nuestro juicio da un derecho a la persona, eso se le tiene que devolver. Nosotros incorporamos, como mencioné anteriormente, todas las otras recomendaciones, algunas cosas que nosotros habíamos incorporado en el proyecto desde el comienzo, por ejemplo, el no retiro de utilidades mientras exista la deuda, los plazos que son hasta 10 años, el tema de la mejora del ICSA, la posibilidad de hacer un ajuste de precio base que antes no aparecía, el que las mismas ISAPRES tengan el plan de gasto, el que el consejo asesor que era de carácter temporal ahora se establece de forma permanente, va a ser remunerado. Todos esos elementos son parte de las recomendaciones que hizo el comité técnico y que se están incorporando. Además, nosotros incorporamos otras indicaciones, como por ejemplo en caso de insolvencia, que es una preocupación que tienen las personas, que si ya tienen beneficios que están judicializados se mantengan con cargo a FONASA, para las personas que están recibiendo prestaciones GES, que no sea necesario reingresar a través de los consultorios, sino que se mantengan ya en el nivel de atención en el que estaban, es decir, que ya están en régimen con prestadores que puede tener FONASA convenio, y también a las personas que le han activado el seguro catastrófico. La verdad es que de los elementos hacia futuro se reconocieron todos, y son solamente dos los elementos que no se incorporaron, y particularmente el hecho de la posibilidad de mejoría respecto al cómo se calcula el índice de costos de la salud y del ajuste de precio base. Se trata de incorporar elementos que mantengan la estabilidad, también entendiendo que nosotros lo que nos interesa es que la gente mantenga sus coberturas. Esa es la principal motivación como gobierno para haber incorporado la ley corta. Si nosotros no estuviéramos interesados en otorgar y dar una cierta estabilidad y responder a esta situación, que la verdad es que surge por la judicialización, por las características que tiene la industria, no habríamos incluso enviado una ley, y ha estado todo este año trabajando en ese tema. ¿Usted ha tenido comunicación con la gente de la asociación de ISAPRES? ¿Cómo han recibido ellos las indicaciones?
Con la asociación de ISAPRES todavía no he tenido conversación, seguramente hoy día nos vamos a ver en la sesión de la Comisión de Salud del Senado. Ellos también están preocupados por el tema de la segunda sentencia, la sentencia GES, que es más rápida la implementación por el mandato que dio la Corte y tiene un efecto bien intenso también en los ingresos, así que esos temas también los están preocupados ellos y nosotros estamos viendo de cómo poder también resolver esa situación. Y respecto del primer fallo, ¿qué le han dicho los actores? Bueno, la verdad es que desde el primer momento, cuando salió esa primera sentencia, que fue en noviembre del año pasado, lo que ellos plantearon es que necesitaban un ajuste del precio base. Así que en este momento todavía no he tenido reacciones de ellos. Así que, bueno, pero me imagino que van a ser más o menos en la línea de lo que hemos escuchado. Y respecto del segundo fallo, del fallo GES, que desde el primer momento que se conoció, las ISAPRES dijeron que era lo más complicado precisamente por lo que usted dice, porque dejan de percibir flujos financieros que son muy importantes para la sostenibilidad del sistema. ¿Qué solución se proponen las indicaciones de la ley corta? Bueno, nosotros en la ley corta incorporamos de un principio de que el superintendente tenga la posibilidad de fijar el precio de la prima GES de manera que no se judicialice y que se viera que había una voluntad del Ejecutivo de regularlo. Y ahora, bueno, efectivamente el hecho de que se pueda hacer un ajuste de precios, de hecho, sin la sentencia GES, solo con el 7% se compensaba la situación de las ISAPRES. El ajuste de precio base justamente es necesario el que tengan esa posibilidad para responder al impacto financiero de la sentencia del GES. Hay quienes consideran demasiado largo el plazo de 10 años para que las ISAPRES concreten las devoluciones. ¿Qué se puede responder? ¿Por qué ese plazo y si es posible acortarlo? Bueno, la verdad es que el plazo es un hasta, depende de cada ISAPRE y su situación financiera, como ellos quieran plantearlo en su plan de pago. Por lo tanto, no es una fecha rígida. Hay que entender de que esta es un balance y que si los plazos son muy cortos implican ajustes de precios mayores. Por lo tanto, hay que tener un cierto balance entre ambos elementos. Y bueno, como digo, depende de la condición financiera de las ISAPRE en el momento que planteen el plan de pago, efectivamente cuánto van a querer ellos ocupar de tiempo. Y también hay que entender que de aquí estamos partiendo con el primer paquete de indicaciones en el Congreso y que este proyecto va a seguir su tramitación. Tenemos que ir a la Cámara de Diputados, probablemente tenemos que ir a la Comisión de Hacienda y en cada una de esas circunstancias vamos a tener que someter, como todas las leyes, a mejoras y indicaciones respecto o negociaciones con el mismo Congreso. Estamos conversando con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, sobre las indicaciones a la ley corta de ISAPRE. En el espectro político, podríamos decir que en ambos extremos están las siguientes posiciones. 1. El gobierno quiere dejar caer a las ISAPRES. No está realmente preocupado por la sostenibilidad financiera de las aseguradoras privadas. Y en el otro extremo, el gobierno está llevando a cabo un perdonazo. ¿Qué respondería usted a esas dos visiones extremas? Que siempre ha sido un tema complejo este tema de la ISAPRE, justamente porque es una industria que la verdad es que no tiene, o que ha estado muy fuertemente criticada, que el tema al que hemos llegado ha sido también porque funciona con las cotizaciones de la Seguridad Social, pero con una lógica de mercado, y que la Tribunal Constitucional hace mucho tiempo ya declaró inconstitucional la tabla de factores, que además en el último tiempo fue judicializándose incluso en forma creciente, sobre todo después de las alzas de precios GES, y por lo tanto el tratar de viabilizar el cumplimiento de la sentencia va a tener estas complejidades. Primero, de personas que quisieran que no hiciéramos ningún esfuerzo como gobierno de viabilizarlo, y de personas que siempre van a querer ver que nosotros en realidad no estamos haciendo lo suficiente. Por eso es una situación compleja. Las complejidades son así. No es una situación que siempre ha sido difícil de enfrentar, pero efectivamente lo que a nosotros nos mueve es la responsabilidad con los afiliados, el efecto sistémico que tiene el tema de los seguros privados hacia el sistema público y hacia los prestadores privados particularmente, y por eso nosotros en las indicaciones también mantenemos lo que es el fortalecimiento de FONASA, el que tenga una forma más virtuosa de trabajar en una complementariedad público-privada, y claro, es un camino difícil, ha sido una situación bien compleja que hemos arrastrado todo el año, pero la verdad es que nosotros lo que nos conduce
Entonces, la responsabilidad es tratar de dar las mejores respuestas y efectivamente ir saliendo de esta situación crítica, que exista la posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, es decir, que tenga la estabilidad suficiente como para que se pague lo que la Corte consideró como cobro en exceso, y también el fortalecer el FONASA y el prever toda esta situación en que ha habido mucha gente que se ha ido a FONASA no por causa de la sentencia, que todavía en el fondo no se implementan, sino que por el aumento de precios, y esas personas también necesitan tener una cobertura financiera mayor, no tener un gasto de bolsillo tan alto, que es una característica del sistema de salud chileno, de la cual nosotros tenemos que ir dando cuenta, porque en el fondo al tener un gasto de bolsillo alto implica que hay una barrera, que puede haber una barrera de acceso. Y en ese sentido, ministra Aguilera, esta no es solamente una ley corta de ISAPRES, esta es una reforma a la salud, digamos, impulsada por una contingencia, pero que en el fondo intenta sentar las bases de un sistema distinto de salud, donde, por ejemplo, el elemento de la seguridad social o de la solidaridad esté presente. Pero no es un proyecto de reforma, este es un proyecto de ley que da respuesta a una sentencia. Pero puede tener ese efecto. O sea, lo que ha tenido de efecto es que ha permitido que la gente tome conciencia de todos los sectores y que haya mucho consenso en que tenemos que avanzar hacia una reforma. Entiendo. Pero y eso nosotros efectivamente, la misma comisión técnica hace una serie de recomendaciones hacia el tema de reforma. Nosotros ciertamente vamos a abrir una puerta hacia ese camino, se está abriendo, pero no en este proyecto de ley, porque tenemos que salir rápido de este proyecto de ley y ahí plantear el tema de la reforma más estructural. Antes de ir a eso, pensando que hay un texto constitucional que también tiene una propuesta respecto del sistema de salud y la provisión, quisiera preguntarle qué pasa con los excedentes, que también es parte de las indicaciones, y con la introducción de este elemento de seguridad social o de solidaridad. Sí, la verdad es que el tema de los excedentes solo está afectado para aquellas personas que tienen planes por debajo del 7%. Hay personas que tienen planes que están en el fondo en el 7%, y que no se le eliminan los excedentes. O sea, son personas que en el fondo tiene que ver con el hecho de que a las personas a las que estaban cotizando por un plan más barato que el 7%, esas personas van a perder esa situación del excedente, ese derecho al excedente, y por lo tanto la ISAPRE le tiene que ofrecer algo, porque su plan es más barato. Entonces la ISAPRE va a tener que ofrecerle beneficios acordes a un plan del 7%, y en ese momento se pierde ese excedente. Ahora, recordar que la devolución que exige la Corte Suprema es vía excedente, o sea, van a seguir existiendo excedentes, porque es la forma en que se solicitó que se hiciera la devolución de los cobros en exceso. Entonces, por ejemplo... ¿No va a haber plata chin transferida a las cuentas corrientes? No, nunca hubo la posibilidad de hacer un traspaso de dinero, que yo creo que eso generó bastante expectativas en la gente, aquellos que levantaron esas tesis. La Corte desde un primer momento dijo que iba a ser por vía excedente. Ahora, ¿qué es el vía excedente? Es que uno a través del año tiene la posibilidad de ocupar fondos, ya sea en la farmacia, en copagos de exámenes, etcétera, y si en el curso del año no se han ocupado, al final del año le depositan. O sea, en ese momento sí se deposita. Los planes de pago ISAPRE, por supuesto que a través de los años, por ejemplo, si dicen 5 años, van a viabilizar un quinto por año, no toda la deuda, porque si no tendríamos el mismo problema del año 0 al año 1, claro, que es una cantidad de dinero muy, muy importante. Entiendo. Y que representa más del patrimonio incluso de la ISAPRE. Lo último, ministra, porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué le parece cómo ha quedado plasmado el tema de la salud y la provisión de salud en el proyecto de nueva Constitución? Bueno, la verdad es que nosotros no nos podemos referir al tema de la nueva Constitución, así que lo dejo, esa pregunta. La deja pasar. La dejo pasar. A las 12:30. Honestamente. A las 12:30 del día va a estar la ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud, en la Comisión de Salud del Senado, entregando detalles sobre las indicaciones que el gobierno ha presentado el viernes pasado para la ley corta de ISAPRE. Muchas gracias, ministra, por venir al estudio.